A otra de las notas, porque vamos a hablar un poco de un tema que nos infiere, en cierta forma. La empatía es uno de los sustentos que mantiene unidos a los grupos humanos. Tendemos a creer que esa naturaleza prosocial es la dominante en individuos saludables, pero sin embargo, estudios realizados por un grupo de investigadores argentinos sugiere que los pacientes con daño frontotemporal manifiestan con mayor intensidad el hecho de que la envidia y el placer por el sufrimiento ajeno podrían ser marcadores tempranos de un tipo de demencia. A mí me salió fácil porque lo acabo de leer sin entender lo que acabo de decir, pero justamente para eso estamos en contacto con Agustín Ibáñez, quien es director del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional y del CONICET y de la Fundación Favaloro, entre otras cosas. Agustín, buenos días. Bernardo, Carlos y Martín los saludamos de Ojo al Piojo. Hola Bernardo, Carlos, Martín, ¿cómo están? Bien. Muy bien, gracias por atendernos. ¿Y qué significa lo que acabo de leer? Bueno, te cuento. Básicamente, tal como vos leíste, las emociones sociales son aquellas que involucran algún sentimiento por el otro, ¿no? Son críticas para la interacción social y el caso concreto es la empatía. Por ejemplo, si Bernardo, no sé, le tiene cariño a Carlos y Carlos se tropieza y se cae, se activan centros de dolor en Bernardo, ¿no? Como si él se hubiera caído. Eso es el ejemplo básico de empatía por dolor, ¿no? Pero el hecho de que seamos, de alguna forma estamos precableados para la socialización, pero lo cierto también es que por ser prosociales siempre nos comparamos con los otros. Y hay dos tipos de emociones que son contraempáticas, que son la envidia y el llamado Schadenfreude, que es vos, como bien vos dijiste, es el sufrimiento por... es el placer por el sufrimiento de los otros. Perdón, hay un poquito de delay y no escucho, ¿dijiste algo? No. Siga. Ok. Bueno, en esos casos, por ejemplo, suponete, el caso típico de la envidia, ¿no es cierto?, es que, no sé, Carlos se ganó la lotería, ¿no?, por $1.000.000 y Bernardo va a estar contento, pero también le va a dar envidia, ¿no? Básicamente va a sentir que, ¿por qué no él? Y ese es el ejemplo del displacer por el disfrute ajeno, ¿no? Pero el Schadenfreude es lo opuesto, que se da en ciertas circunstancias. Sí, suponete que hay una enemistad entre Carlos y Bernardo, ¿no es cierto?, grande, porque suponete, no sé, Carlos siempre habla mal de Bernardo, lo trata mal, no se lo toma en serio, ¿no es cierto? Entonces, si le pasa algo malo a Carlos, Bernardo no va a sentir sufrimiento por él, va a sentir placer, ¿no? O supónganse que tienen un jefe malo, despótico, que los trata mal, que no los valora, y el jefe choca en el auto y ustedes se ríen, sienten placer. Ese es el Schadenfreude. Claro. En ambos casos, de alguna forma, hay una comparación frente al otro, ¿no? Esto es absolutamente normal. Nosotros lo primero que mostramos en este estudio es que distintas situaciones de merecimiento, de violación moral o de violación legal genera envidia y Schadenfreude en las poblaciones normales, absolutamente sano, y esto tiene que ver con activación de centros para el placer en el caso del Schadenfreude y activación de centros de áreas que tienen que ver con la comparación social en el caso de la envidia. Pero en los pacientes con demencia frontotemporal, que es la enfermedad más frecuente en etapas tempranas de la vida, a diferencia del Alzheimer, ¿no?, que es mucho más tardío y que es crítica, porque se afecta a la personalidad. Las personas empiezan a tener pierden el tino social, se vuelven impulsivas, se vuelven desinhibidas, ¿no? En estos pacientes, básicamente, lo que encontramos es que en ambas emociones morales, envidia y Schadenfreude, tienen niveles mucho más altos que en los pacientes, que en los controles, ¿no? Y que incluso otros pacientes, como pacientes con Alzheimer. Y esto se explica por atrofia de áreas que tienen que ver con inhibición, con la capacidad, viste, de controlarte, por así decirlo, y áreas de cognición social. Eso lo hicimos con técnicas de neuroimagen. ¿Y qué resultados arrojó?
Bueno, básicamente eso, que si bien la envidia y el schadenfreude dependen de áreas que monitorean, como el cingulado anterior, que monitorean la comparación con los otros, y de áreas que monitorean, en el caso del schadenfreude, el placer, que es un área que se llama el estriado ventral, esta conducta exacerbada en estos pacientes no se explicó por ello, sino por déficit en áreas de cognición social y de desinhibición, ¿no? Esto es muy importante porque básicamente permitiría predecir la adaptabilidad del paciente en el mundo social, por un lado, y por otro lado es un marcador temprano de la enfermedad, porque básicamente la demencia frontotemporal es muy difícil de diagnosticar en etapas tempranas, porque el cerebro no tiene un patrón de atrofia claro en etapas tempranas, y porque las pruebas clásicas que se usan para distinguir la demencia no son suficientemente fuertes. Entonces es un componente, pareciera ser un componente crítico para la detección temprana de esta patología. Este daño frontotemporal, para que se den todas estas características que está relatando, ¿la persona tiene que haber sufrido alguna cuestión puntual o se da, no sé, por decirlo de alguna manera, se da porque se da? Claro, en este caso, los pacientes con demencia frontotemporal no es, por ejemplo, que vos tenés un accidente cerebrovascular, claro, o que te golpeaste en la cabeza y tenés una conmoción cerebral. En este caso es una enfermedad neurodegenerativa, quiere decir que se atrofian ciertas neuronas, se van muriendo, justamente las neuronas de áreas frontotemporales, sobre todo, y es una enfermedad como el Alzheimer, o el Parkinson, o la fascia primaria progresiva, que son enfermedades que se les llama neurodegenerativas. Hay un componente genético, pero es bajo, que explica el 10% más o menos de estas enfermedades, y en las otras no se conocen bien las causas. No sabemos, como en el caso del Alzheimer, no sabemos por qué. Sabemos un montón de procesos que ocurren en las neuronas, pero no sabemos exactamente por qué sucede. Al detectarlo, ¿esto se cura? No se cura, la demencia no tiene cura hoy en día. La mejor cura es la prevención y la detección temprana. Fíjate que en los pacientes con demencia frontotemporal, el principal problema es que pasan 10, 15 años diagnosticados como cuadros psiquiátricos, mal medicados, no se los interviene bien. Entonces el principal objetivo de toda la investigación consiste en detectarlos oportunamente para poder tratarlos de la mejor manera, con no solo la medicación para demencia, ¿no es cierto?, sino también se trabaja mucho con la personalidad del paciente, con la familia, porque no son un cuadro psiquiátrico, son algo bastante diferente. A ver, te quería consultar porque de repente digo, a ver, empieza capaz con pérdida de memoria, puede ser, algún sentido de esto que estás contando. Digo, en el común de que mucha gente capaz le pasa alguna consigna, ¿no? Tenés que traer tal cosa o comprar tal cosa, y cuando llegaste a tu casa no lo hiciste, ¿no? O buscar algo, ¿no? Tal vez que pensás, tengo que hacer esto, y de repente después estás media hora pensando lo que ibas a hacer. No sé si me explico con respecto a algunos síntomas. Sí, claro, ¿no? claro. Eso que vos contás es más típicamente observado en el caso de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, donde empezás con problemas de memoria espacial, ¿no es cierto?, o de anomia, olvidarte de los nombres y este tipo de cosas. En el caso de estos pacientes, el curso a veces puede empezar con pérdida de memoria, pero esto sería típico. Normalmente empiezan o con apatía, que es como una especie de depresión muy soft, ¿no? Como que no les importa nada, se empiezan a perder, digamos, las emociones por sus seres queridos, se empiezan a desinteresar por el mundo, ¿no? O al revés, se empiezan a desinhibir, se gastan toda la plata que venía ahorrando la familia, se van de joda por ahí, ¿no es cierto? O empiezan a perder el tino social, empiezan a hacer comentarios inadecuados en la familia o en otros contextos laborales, y en ese caso son los familiares los que primero tienden a advertir, ¿no?, el cambio. Estas enfermedades causan con lo que se llama pérdida de insight, es decir, les cuesta a ellos mismos darse cuenta de que están empezando a enfermarse, ¿no? Y te quiero consultar lo siguiente, me olvidé.
No, no. Recién lo que estabas contando al principio, ¿no? Te iba a decir medio en broma que nos sucede muy a diario cuando decías de la jefa o jefe o cuando decías, no, él envidia. Se puede, y cuando uno plantea te envidio sanamente, ¿existe esto? Claro, claro. Los niveles normales de envidia y Schadenfreude están presentes en las personas absolutamente sanas. De hecho, parte de lo que mostramos en el estudio es que distintas situaciones de merecimiento, ¿no es cierto?, pueden generar envidia o Schadenfreude, pero también situaciones donde el otro viola una norma moral o una norma legal, también se generan niveles de envidia y Schadenfreude, pero son absolutamente adaptativos. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos un mito de que los individuos somos esos, individuos, ¿no? Pero nuestro yo, nuestra mente, nuestra propia autoestima y valoración depende claramente de los otros. Entonces, continuamente nos estamos comparando con los otros. Y la envidia y el Schadenfreude, son emociones en las cuales de alguna forma comparamos lo que el otro hizo con lo que nos pasaría si nosotros lo hiciéramos, digamos. Claro. Entonces es absolutamente normal, es un proceso que incluso regula de alguna forma las interacciones sociales, porque cuando vos sentís placer por el sufrimiento ajeno, a veces lo haces porque el individuo se portó mal o violó una norma moral, que es entonces tienen un factor de socialización y de regulación de la conducta muy importante. ¿Cómo se detecta el daño frontotemporal, por un lado, y por otro lado un paciente al que se le detecta esta enfermedad, de no ser tratado correspondientemente, cómo termina, cómo sobrevive? Claro, bueno, el daño se detecta muy sutilmente, no en todos los casos, en etapas tempranas, pero no siempre, con técnicas avanzadas de resonancia magnética estructural y ahora también funcional. Les cuento básicamente qué es. O sea, se mide el volumen, ¿no? Y cuánto se atrofia, cuánto se reduce ese volumen en ciertas áreas específicas de la corteza del cerebro, y también ahora estamos empezando a medir cómo se conectan distintas áreas del cerebro y ver cómo es la pérdida de conexión o la hiperconexión en ciertas regiones sirve para identificar, pero el diagnóstico es puramente clínico. La imagen solamente es uno de los factores para tener diagnóstico, ¿no? La persona tiene que tener desinhibición y apatía, la cual no se tiene que explicar por un cuadro psiquiátrico, y una serie de elementos clínicos que te permiten el diagnóstico. Solo tardíamente vos podés encontrar sistemáticamente esta atrofia cuando la enfermedad avanza, y solo estudios post-mortem, cuando vos encontrás la neuropatología específica de la enfermedad, podés con certeza absoluta diagnosticarla, ¿no? Esto ocurre en muy pocos casos en los que se hacen estudios post-mortem, que se estudian las muestras del cerebro, digamos. ¿Y qué pasa cuando no los diagnosticas bien? Bueno, básicamente eso, pasa que el paciente sigue empeorando y por ejemplo, se los trata con antidepresivos o con otros medicamentos psiquiátricos que no pueden frenar la enfermedad en absoluto. Y es terrible, sobre todo para las familias, porque las personas con demencia frontotemporal se vuelven, al volverse impulsivas, ¿no? Y al perder empatía por sus seres queridos, son muy difíciles de controlar y manejar. Y a diferencia de lo que ocurre en el Alzheimer, que es una enfermedad mucho más tardía, esto puede ocurrir en etapas de vida activa del paciente, digamos. Entonces el paciente tiene muchas responsabilidades y decisiones que la termina siendo un lío en el núcleo familiar. ¿Esto es hereditario? Digo, ¿puede pasar de personas a personas? ¿Dentro de un mismo núcleo familiar? Claro, hay genes que constituyen un factor de vulnerabilidad para la demencia frontotemporal que se están recién empezando a estudiar. Es decir, si vos tenés ciertos genes, no es que vas a desarrollar la enfermedad, pero tenés mayor probabilidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el Alzheimer, con el gen APOE4, por ejemplo. Si vos lo tenés más riesgo de desarrollar la enfermedad, que eso cursando con un montón de otros factores como de estrés, problemas de sueño, factores alimenticios pueden acelerar la generación de la enfermedad. Y después hay un pequeño grupo de pacientes con demencia frontotemporal que sí son causados por un gen, digamos. El caso de la alteración del cromosoma 9, por ejemplo, si la tenés vas a desarrollar la enfermedad. Pero eso ocurre en el
5, 10 o máximo 15% de los casos, dependiendo en qué lugar del mundo estés. Ujú. Agustín, ¿qué es lo más llamativo o lo más sorpresivo que le tocó estudiar a partir de la neurociencia? Bueno, la verdad que la neurociencia, como es básicamente una ventana al mundo interno de la mente, ¿no? Genera cosas interesantísimas. Yo tengo la suerte de trabajar con un equipo altísimamente productivo en el INSID y en INECO, y básicamente hemos estudiado cosas muy interesantes. En este momento, por ejemplo, una cosa que se me viene a la mente, que lo descubrimos hace poco, es una paciente que no tiene el lóbulo frontal entero. Esto es un caso excepcional de neurodesarrollo, ¿no? Y esta paciente, por ejemplo, no tiene corteza motora y puede caminar. No tiene el área de Broca, que es la que nos permite hablar, y puede hablar, digamos. Entonces, es un caso excepcional y que muestra tanto la plasticidad del cerebro, ¿no es cierto?, como... por supuesto ella tiene un montón de problemas y dificultades, pero pudimos mostrar que básicamente su plasticidad depende mucho de la neuroadaptación del cerebro. Mostramos cómo sus conexiones estructurales y funcionales se reorganizaron totalmente en otras partes del cerebro, ¿no? Este es un caso excepcional que se va a publicar dentro de un tiempo, porque nos permite entender que cuando hay daño muy temprano, o sea, el daño en este caso ocurrió cuando estaba en el vientre de su mamá, el cerebro tiene una altísima capacidad plástica, ¿no? Y entonces desafía mucho las teorías que tenemos acerca de cómo funciona el cerebro. Claro, claro. Claro, digo, nosotros sin conocer del tema, o cualquier persona, cuántas veces decimos, ¿no?, qué tendrá dentro de la cabeza para actuar de determinado modo, ¿no? ¿Te tocó estudiar, digo, personas que han producido, por ejemplo, atentados, o personas para saber y determinar por qué llega a determinada cuestión? Sí, tuvimos la suerte ahora este año, justamente publicamos un trabajo en Nature Human Behavior, que lo hicimos con terroristas extremos en Colombia, paramilitares extremos que habían matado, por ejemplo, en promedio a 33 personas cada una, pero algunos de ellos habían matado 1.500 personas, ¿no? Todos ellos en promedio habían cometido más de 5 masacres, además habían cometido otros actos de violación y demás. Tendrían que estar presos hoy en día, pero por una ley de justicia y paz, que es importante la ley para el futuro de la paz de Colombia, digamos, pero ellos están libres hoy en día, ¿no? Pero más allá de la anécdota, queríamos estudiarlos, porque básicamente el problema del terrorismo es un problema global, existe en muchos lugares del mundo, pero no sabemos nada acerca de la mente de los terroristas, y todas las intervenciones no están basadas en evidencia, están basadas en supuestos, en teorías, pero no en hechos, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros fue estudiar la conducta, la cognición, estudiamos la inteligencia, la abstracción, la desinhibición, la agresión, el reconocimiento de emociones y el juicio moral. Y encontramos que ellos tienen un patrón, ellos tienen un patrón, un código moral, por así decirlo, absolutamente diferente del resto de la humanidad. No se los cuento en detalle para no aburrirlos, pero encontramos que con esa característica los distinguía muy bien, tanto de los sujetos sanos como de sujetos asesinos, que estaban en la misma cárcel, ¿no?, pero que no habían sido terroristas. Usando técnicas de aprendizaje de máquina, de clasificadores automáticos, encontramos que más del 95% de los sujetos podían ser clasificados solo con esa prueba de juicio moral, mucho mejor que con sus niveles de agresividad o sus déficits cognitivos, ¿no? Entonces es muy importante porque en este patrón de juicio moral ellos priorizaban el resultado sobre la intención. Es algo difícil de entender, pero es un patrón absolutamente opuesto al que se encuentra universalmente y se complementa muy bien con esta idea, con este eslogan que se suele atribuir a los terroristas, ¿no?, de que el fin justifica los medios, digamos. Claro. Es un estudio muy importante, ahora estamos haciendo estudios en niños que han sido expuestos a la violencia, estamos comparando paramilitares con guerrilleros, ese es un área fascinante ciertamente, espeluznante a la vez, pero muy importante, porque en la medida que vos quieras rehabilitar a estas personas o
finalizar el terrorismo, tenés que saber cómo funcionan las mentes. Claro, Estamos lejos de saber cómo funciona la mente, pero al menos pudimos encontrar algunos factores que parecen ser importantes. Agustín, queremos agradecerle muchísimo el tiempo que nos regaló y la claridad en la explicación de todo esto que para nosotros es bastante raro de entender, pero lo hemos logrado. Bueno, Carlos Alberto Martín, un gusto conversar con ustedes, que estén muy bien. Igualmente ha sido un placer. Estuvimos charlando con Agustín Ibáñez, director del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional del CONICET, INECO y la Fundación Favaloro, entre otras instituciones. Momento de pausa y volvemos.